¿Qué tal? Muy buenas noches, sean bienvenidos a una nueva emisión de su programa Criterios, donde abordaremos para esta ocasión el tema de salud. Ahora, con el anuncio del ministro de Salud, Francisco Alaví, se entiende que la variante Omicron del COVID-19 ya está en el país. Sin embargo, para muchas personas esto se anunció tarde porque ya se suponía que desde hace semanas circulaba en nuestra nación. Ahora nosotros estaremos analizando si en verdad no se tenían los recursos para anunciarlo antes, qué tan contagiosa es y más datos. Y para ello nosotros lo estaremos dialogando con el doctor Emilio Salazar, intensivista del Hospital Rosales. ¿Qué tal, doctor? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Estamos aquí pues encantados de estar en este lugar con una responsabilidad social, ¿verdad? Para informar a la población de qué es lo que está sucediendo actualmente con esta nueva variante Omicron. Así que espero que todas sus dudas puedan ser resueltas y cualquier duda adicional, pues con el mayor de los gustos se las vamos a responder. Desde luego, doctor, y precisamente muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación respecto a un tema tan importante que ahorita es como pan caliente, ¿no? Ahora, empecemos con eso. ¿Realmente en El Salvador no se tenían los recursos o las condiciones necesarias para haber detectado que Omicron estaba desde ese tiempo en el país? Realmente hay que aclarar, digamos, parte de la jerga médica. Nosotros podemos hablar de una sospecha clínica. Les voy a poner un ejemplo. Llega un paciente con dolor abdominal en el lado derecho, donde está situado el apéndice. Entonces yo puedo decir, este tiene una sospecha clínica de una apendicitis aguda. Yo no puedo hablar de un diagnóstico de apendicitis aguda hasta que tenga un estudio objetivo que me lo demuestre como tal. Pero yo digo sospecha clínica. Entonces, igual sucede con esta variante Omicron. No todos los países en el mundo tienen las pruebas disponibles porque son pruebas costosas de secuenciación de material genético. Entonces, sería un error decir yo categóricamente tengo Omicron en el país, documentado por pruebas científicas. Pero como médico y como todos los colegas médicos lo hacemos en nuestra práctica diaria y en base a la información científica, yo puedo decir, de hecho a todos los pacientes que he tenido tienen los síntomas clásicos del Omicron: fiebre, dolor de garganta, garraspera, dolor osteomuscular, fatiga extrema, no tienen pérdida del olfato ni pérdida del gusto, cumplen como una descripción de un libro los síntomas de la variante Omicron. Entonces yo le digo, usted tiene una sospecha clínica de Omicron. Esa es la situación, de que Omicron ha estado probablemente hace muchas semanas en el país, como ha estado en otros países de Latinoamérica, pero como no tenemos la prueba diagnóstica, porque son complejas, no podíamos decirlo firmemente, pues, con evidencia científica que ya está aquí, sino que incluso al día de hoy podemos decir sospecha clínica, una alta sospecha clínica, y a lo mejor si tuviéramos las pruebas saldrían que son Omicron. Desde luego, doctor, para ir entrando e ir profundizando en materia, sería beneficioso que nos dijeran cuáles son las diferencias entre las diferentes variantes que han estado desde el inicio. Sí, hay que aplicar a la población ciertos términos, ¿verdad? Por ejemplo, primero definir que un virus no es un organismo con vida, es diferente a una bacteria, porque las bacterias se reproducen por sí solas. El virus es la forma más primitiva, pero no cumple las características de un ser vivo, porque un virus solo es un mensaje genético, un mensaje que va a una estructura de la célula del huésped, de la persona que padece la enfermedad, entra ahí a la mitocondria y esta mitocondria replica el mensaje y genera lo que llamamos las copias, la carga viral. Como es un mensaje, sucede como cuando hacemos el experimento social del mensaje que pasa de una persona a otra. Teléfono descompuesto.
al final el mensaje es diferente. Igual sucede con los virus. En la medida que un virus se replique, va a haber errores en su copia. Y esos errores son cambios en el mensaje, cambios en las cadenas de nucleótidos, y que si el cambio es leve, si es una mutación leve, nos genera una variante. Es una variante del mismo virus. Pero una cepa es diferente. Por ejemplo, ya antes del coronavirus 2 estaba el coronavirus 1. Tuvo que haber una mutación en algún momento importante y generó una cepa totalmente diferente al coronavirus 1, que es el SARS-CoV-2. Eso es una cepa. Esta cepa empieza a replicarse y en la medida que se replica, surgen variaciones. Y entonces surgen las variantes que nos dan origen a la forma Delta y a la forma Omicron. Mencionar que hay muchas variantes, no solo las que escuchamos en la noticia, muchas más, pero la Organización Mundial de la Salud nos advierte de las más importantes. En este caso, ellos le ponen variantes de preocupación. Y ya les voy a explicar por qué es preocupante. La variante Delta se caracteriza por una alta transmisibilidad y una alta virulencia. Aquí me tengo que detener. Virulencia es la capacidad que tiene el virus de producir daño, de producir una forma grave. Y la variante Omicron se caracteriza por una alta transmisibilidad, pero baja virulencia. A nosotros, la comunidad científica o los seres humanos, cuando un virus cambia, nos interesa saber tres cosas principalmente. ¿Es más transmisible? ¿Es más grave? Y la tercera cosa más importante es, ¿nuestras vacunas nos protegen? ¿O va a poder burlar los anticuerpos producidos por la vacuna? La inmunización, que es la protección que tenemos con anticuerpos circulantes, puede ser natural. Es decir, si usted tuvo COVID-19, se inmunizó porque su cuerpo ya reconoció, su sistema inmune conoce el virus. Y cuando entra de nuevo, su cuerpo de inmediato produce los anticuerpos. Esa es la inmunización natural. Lo que le hablan la inmunidad de rebaño y que debe de interpretarse bien, porque en ningún momento es el mensaje contaminémonos para que todos tengamos anticuerpos. Esa es la inmunización natural. Pero cuando nos vacunamos, introducimos un virus atenuado o una porción de ese material genético y nuestro cuerpo se sensibiliza y produce los mismos anticuerpos circulantes que cuando nos expongamos al virus nos van a defender de él. Lo que sucede con las formas graves es que si el paciente no lo conoce el virus y le entra por primera vez, la respuesta de defensa tarda días. Y en lo que tarda el cuerpo en responder a la agresión, el virus ya se esparció por todo el cuerpo y generó todos los estragos que puede generar. Por eso es importante la vacunación. Entonces, en cuanto a Omicron, tiene 26 variantes, 26 cambios en su material genético. Tiene más cambios que la forma Delta, pero los tiene en una proteína de unión, es decir, en la parte del virus que se une a la célula huésped, y le confiere a esta variante una mayor capacidad de contagiar, de transmitirse entre las personas. De hecho, la variante inicial de Wuhan tardaba 2 semanas en dar el primer síntoma. Y entonces una persona que adquiría el virus inicial, supongamos el caso de un hombre de negocios o un turista que tenía los recursos, la capacidad adquisitiva, en 2 semanas había viajado probablemente por los 5 continentes. Y eso permitió que el virus de COVID se hiciera una pandemia que afectara a todo el mundo. En cambio, otros virus que son más mortales, como el
virus del ébola, que está allá en Nueva Guinea, África, y que a través de la historia hemos escuchado casos, usted lo adquiere y en 24 horas está muerto. Es una alta mortalidad de este virus. Entonces, ¿qué sucede con el virus del ébola? No puede esparcirse por el mundo, porque si infecta a alguien, se infecta una comunidad y lamentablemente fallecen en 24 o 48 horas. Y no da lugar a que el virus se esparza por el mundo, porque es tanta la virulencia que el paciente fallece antes de poder transmitirlo a los demás. Y afortunadamente son mecanismos que la naturaleza nos da para protegernos. Pero la variante Omicron, los cambios en la proteína, lo hacen más transmisible y presenta un cuadro clínico totalmente diferente. Tanto así que con la variante Omicron, lo que se sabe actualmente es que si ustedes tienen un contacto con un caso positivo, en 3 días puede iniciar los síntomas. Hay un número que le llaman el R0. Es una persona con la variante Delta, ¿a cuántas personas va a infectar? Con la variante inicial de Wuhan se hablaba de 3 a 5 personas. Y es un número alarmante, es decir, por cada persona infectada, este iba a infectar a otras 3 o 7 personas más durante 2 semanas. Con la variante Delta, este R0 es de 5 personas. Con la variante Omicron, el R0 es de 10 o más, de 10 a 12. Quiere decir que si una persona en la familia, si una familia tiene 10 personas, un núcleo familiar de 10, papá, mamá, hijos, abuelos, empleados, y una de esas personas agarra la variante Omicron, la familia entera es lo más probable que tenga. Y de hecho es lo que hemos visto en la práctica clínica. Ya no me llaman por paciente, me llaman por familia. Sí. Mire, venga a verme, tengo positivo, mi esposo es positivo, mi hijo es positivo. Sin embargo, la mayoría de estos casos de Omicron son leves. Las estadísticas que tenemos de casos confirmados en Europa hablan de que el 80% de los pacientes que tienen esta variante no requieren hospitalización, no requieren oxígeno y no son formas graves, son formas leves que deben de ser tratadas en casa. El 20% restante que se ingresa, en su mayoría ingresan por complicaciones de sus enfermedades asociadas. ¿Quiénes son los grupos vulnerables? Tercera edad, diabéticos, hipertensos, pacientes renales, inmunosuprimidos por cáncer, VIH, o otra serie de situaciones. Okay. Sin embargo, no debe ser un llamado a la población a bajar las medidas. Okay. Doctor, nos tenemos que trasladar a una pausa comercial, pero le dejo planteada la pregunta para que también se pueda despejar la duda, que muchas personas dicen, realmente lo que mata o lo que ha matado no es el COVID, sino las enfermedades previas que estos ya tendrán. Así que eso lo vemos luego de la pausa comercial. Ya volvemos. Sambar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Seguimos dialogando con el doctor Emilio Salazar sobre esta variante que ya tenemos en el país o que está confirmada que está en el país, como lo es Omicron. Ahora también corresponde saber sobre si en verdad, como muchos dicen, lo que mata directamente es
o lo que ha matado a miles de personas es tener el COVID, o el hecho de que se empeoraron las enfermedades que ya tenían, doctor? Hablando de esta pregunta, me voy a referir a las variantes previas, a lo que habíamos visto antes de Omicron, porque Omicron tiene baja mortalidad y hemos visto muy pocos casos graves. Realmente en los casos que han habido mucha mortalidad, usualmente siempre hubo un factor de riesgo identificable: edad avanzada, pacientes diabéticos, pacientes hipertensos, pacientes con obesidad. Ahora le agregaríamos pacientes no vacunados, ¿verdad? Siempre hubo un factor de riesgo y siempre hay una tendencia familiar, como una predisposición genética que aún no se ha logrado identificar. Es decir, no le puedo decir si usted tiene tipo sanguíneo A, tipo sanguíneo B, pero había una como predisposición genética, porque usualmente veíamos casos graves en familias donde perdíamos vidas de más de un miembro de la misma familia. Entonces hay una predisposición genética que aún no se ha logrado determinar exactamente en dónde está. Pero estas formas graves desarrollaban cuadros de sepsis generalizada, y COVID-19 afecta a todos los órganos. La principal complicación era la neumonía, y la neumonía llevaba a lo que llamamos un distrés respiratorio, que prácticamente es un pulmón rígido que no puede respirar, y que aunque le pusiéramos un respirador artificial, se comportaba como una vejiga que usted mojaba con agua y la trataba de inflar. Eran pulmones tan rígidos que no podían ventilarse. Por eso actualmente sabemos que la intubación y la respiración artificial pues son medidas ya casi heroicas, y afortunadamente habían otras formas de ventilación no invasiva que sí desempeñaron un papel. Recuerdo al inicio de la pandemia unos experimentos ingenuos, diría yo, de querer hacer un ventilador con una bolsa que se apretaba. No sé si recuerdan eso. Totalmente hasta gracioso, ¿verdad? Porque COVID es tan complejo. Pero las complicaciones, aparte del distrés respiratorio, la segunda complicación más importante que presentaban era la inflamación. Pero una inflamación severa que no la lograba aliviar medicamentos tan comunes como se hacía creer al inicio, de que tome ibuprofeno y con eso la inflamación va a ceder. La inflamación es un fenómeno microscópico, un fenómeno molecular que no lo logra ver. No lo logra ver en su paciente a través de que se le va a inflamar el brazo, la mano, sino que los marcadores de estos sistemas que tenemos de defensa, al medirlos salían valores elevadísimos de reactantes de fase aguda, de inflamación, que básicamente el cuerpo, al reconocer el COVID como extraño, envía una respuesta de defensa, como que si enviara a todo el ejército con la artillería pesada a destruir todo, y cuando es todo, es todo. Esa es la inflamación. Se iba el virus y se iban nuestras células también, más los fenómenos de trombosis y tantas complicaciones. Realmente antes de Omicron la mortalidad predominante era por complicaciones derivadas del COVID, y los factores de riesgo eran factores que ponían en desventaja a los pacientes. Desde un paciente obeso, son difíciles de ventilar. De por sí, por cualquier etiología, que un paciente que esté gordito, que esté obeso, es un paciente dificilísimo para todo, para los procedimientos, para ponerle dispositivos como los catéteres que ocupamos, para la intubación es más difícil abordar una vía aérea, para insuflar sus pulmoncitos. Estos factores de riesgo eran en sí factores de riesgo, pero fallecían por complicaciones propias de COVID, que eran exacerbadas por los factores que hacían vulnerables a estas personas. Pero no era una ley estricta, porque habían pacientes que también tenían diabetes e hipertensión y salían adelante. Doctor, como gran del país, nosotros hemos tenido todas las variantes. Lo más probable es que a estas alturas sí. Lo que sucede es que no tenemos las pruebas porque son complejas, son costosas, pero a estas alturas de la pandemia
creo que ya tienen que haber pasado. Es un país muy visitado, un país que tiene buen turismo, vemos muchos extranjeros. De seguro ya han estado todas las variantes circulantes, ¿verdad? Lo que sucede con las variantes es que los virus pueden evolucionar a formas variantes. El virus quiere subsistir en el planeta y cambian. No sabemos si este virus de pronto va a girar a una variante más leve como lo ha hecho ahorita, que es el Omicron, pero se preocupa. ¿Por qué se llama de preocupación? Porque al ser más transmisible, aunque genera casos leves, el virus se está replicando tantas veces, y eso aumenta la probabilidad de error en la replicación y que surja una variante, como ya han surgido otras que ya vemos en la noticia, como la Delta Omicron y la variante IHS. Entonces, al replicarse muchas veces, puede surgir una nueva variante que sea más grave. Por eso hace 2 días la Organización Mundial de la Salud, a través de su presidente, dijo que, lejos de acabar la pandemia, ve que falta mucho tiempo para que esta pandemia termine. Al replicarse mucho, un virus puede girar a una variante que sea menos grave o a una forma más grave. Pero cuando surge una variante que es más transmisible, esta se vuelve como una variante dominante sobre las otras. Y es lo que ha sucedido con Omicron, que al ser altamente transmisible y al infectar a tanta gente, de tal forma que para Europa se habla que en las próximas 4 semanas el 50% de la población va a adquirir COVID-19 Omicron, yo esperaría lo mismo en el país. Y al ser altamente transmisible, esta variante se vuelve la dominante. La inmunidad natural habla de que, por un lado, podemos ver que es una ventaja que el virus nos venga a infectar a más de la mitad de la población en una forma leve, porque es una forma de alcanzar a las personas no vacunadas, porque al exponerse al virus van a tener un título de anticuerpos. Pero no debemos interpretar esto como que debemos relajar las medidas, porque a pesar de ser una forma leve, a pesar de que va a dejar una inmunidad en las personas no vacunadas, también hay mortalidad. Hay gente que está muriendo por la variante Omicron, que son pocas personas, pero siempre hay mortalidad. Y esta persona puede ser su abuelo, su abuelita, su tía, su papá, sus hijos, ¿verdad? Y además, está colapsando los sistemas de salud. Los hospitales privados están abarrotados. Tenemos pocos hospitales privados que puedan ofrecer atención para COVID. Y los costos hospitalarios son altos, tanto en lo público como en lo privado. En lo público sale de nuestros impuestos. No lo vemos, pero los costos de atender a un paciente, tanto privado como público, son altísimos. El personal se está infectando. Tengo información de que en muchos hospitales, incluso públicos, muchas enfermeras, muchos médicos se están incapacitando. ¿Qué sucede? No solo tenemos COVID, tenemos pacientes con insuficiencia renal que requieren diálisis. Tenemos pacientes con hernias, que le llamamos, una hernia va a una cirugía electiva, es decir, él tiene su hernia y vive con su hernia y no tiene síntomas. Entonces nos da chance de prepararlo. Mire, lo voy a operar en un mes. Si los hospitales se saturan, si no hay personal que atienda, a un porcentaje de esta cirugía electiva se va a retrasar. ¿Y qué hay de esta hernia que ahorita no tiene síntomas y se le suspendiera su cirugía? Pero en dos semanas después la hernia se complica, se perfora y el paciente fallece. Es la mortalidad que no vamos a lograr medir asociada a COVID. Es decir, aunque es una forma leve, está golpeando nuestro sistema de salud y lo está debilitando. Yo puedo ver cierto número de pacientes por día con una calidad. Por dar un número hipotético, no es el real, pero yo puedo ver, yo como médico, 10 pacientes. ¿Qué tal si me ponen 15? Yo puedo decir, yo veo 15, yo veo 20, pero la calidad disminuye y eso se asocia en complicaciones y mortalidad. Está golpeando la economía. Todos estos incapacitados, tanto en las empresas privadas, es un golpe a la economía, un golpe que no lo vamos a ver quizás ahorita, pero que sí,
tiene implicaciones importantes para nuestro país. Doctor, es momento de trasladarnos a una nueva pausa comercial, pero también le dejo planteada la pregunta sobre cuáles son las diferencias sustanciales entre Omicron y una gripe muy simple. Ya volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Hasta antes que el ministro de Salud, Francisco Alaví, mencionara que existía Omicron, muchas personas en las redes sociales comentaban, no, mira, me siento con calentura, no, mira, me duele aquí, ¿no? Para muchos era una gripe normal, ¿sí? Que según se decía en las redes sociales, adquirida por un sereno, como se le suele decir aquí en El Salvador, o por una lluvia dispersa durante las fechas de fin de año, ¿no? Las fiestas navideñas. Ahora a nosotros nos corresponde saber cuáles son las diferencias sustanciales entre una gripe clásica y Omicron, doctor. Bueno, realmente Omicron en su forma leve presenta síntomas muy similares a un resfriado común. Importante comprender de que si nosotros tenemos la evidencia epidemiológica de que a nivel mundial esto se está incrementando de forma exponencial y ya sabíamos que esto nos iba a alcanzar en poco tiempo, considerar de que si usted tiene síntomas gripales debe considerarse un caso sospechoso de COVID-19. Como ya explicamos antes, a pesar de ser una forma leve, debemos detenerlo para disminuir el impacto en la salud pública y en la economía. La responsabilidad individual en este momento es que si usted tiene síntomas de gripe, mejor pensar que es COVID-19 y aislarse para detener la cadena de contagio, al menos 7 días, y hacer las pruebas pertinentes. La prueba más económica es la prueba de antígenos, pero tiene menos sensibilidad. Si usted hoy empezó con fiebre, es decir, hoy fue su primer día de síntomas, y si se hace hoy la prueba, solo va a lograr saturar el sistema, solo va a lograr hacer una mayor aglomeración y gastar sus recursos, porque al primer día de síntomas la prueba va a ser negativa. Desde el día 1 de síntomas debe esperar 5 días, entre el 5º y el 7º día su prueba de antígeno va a resultar positiva. En Israel tenían estas pruebas y detectaban pruebas para hacer resfriado común y la gente se hacía ambas y pruebas para COVID-19 y encontraron lo que los infectólogos llaman coinfección, que es la presencia de 2 infecciones en un mismo huésped al mismo tiempo. En Israel encontraron que muchos pacientes que tenían COVID-19 positivo simultáneamente salieron positivos a resfriado común y acuñaron un nombre a esta enfermedad, flurona. Flu de resfrío común en inglés y rona, que son las últimas 4 letras de coronavirus. Puede coexistir también una infección de resfriado común con una infección de COVID-19 y ser clínicamente indistinguible para nosotros. Flurona no es otra enfermedad y no es una cosa más grave, ¿verdad? Es simplemente la coexistencia de las 2 infecciones al mismo tiempo. Situaciones que nunca vamos a lograr determinar objetivamente acá porque no tenemos las pruebas. En conclusión, si usted tiene síntomas, fiebre,
fatiga extrema, dolor de garganta, osteomialgias, lo más probable es que tenga COVID-19, la variante Omicron. Pero esto no quiere decir que usted tiene que caer en ansiedad o pánico. Quiero darle un mensaje de tranquilidad y de responsabilidad. No es mi intención venir aquí, este es el fin del mundo, no. Y tampoco que seamos irresponsables. Ampliamente he explicado por qué no debe ser la idea, infectémonos todos, no. Sino que la idea debe ser, protegémonos para que el impacto social de esta enfermedad y la mortalidad disminuya. Claro, doctor, creo que al principio había mencionado que muchas personas creían también de que el hecho de estar vacunados significaba que ya no se iban a infectar, ¿sí? Ahora bien, ¿qué tanto está protegiendo el hecho de tener las 2 dosis ya con la nueva variante? Bueno, referirme al proceso de vacunación. La vacunación es la inmunización, es decir, nuestro cuerpo responde a lo extraño. Cuando el virus entra, COVID o cualquier virus, el cuerpo lo reconoce como extraño y prepara su defensa para eliminar lo extraño. Cuando una persona no ha estado expuesta, tarda ciertos días en producir esta defensa. Al estar vacunado, usted ya tiene memoria inmunológica y desde el primer día que usted entra en contacto con el COVID, ya sea Omicron, que le va a producir una forma leve, o la variante Delta, que le va a producir una forma grave, su cuerpo responde en horas produciendo los anticuerpos circulantes que se van a ir con el virus y van a disminuir la replicación. Y también envía las células de defensa, que son los linfocitos T, nuestras células de defensa, que son específicas para controlar. Los estudios actuales demuestran que sí hay protección en las 2 o 3 dosis contra Omicron. Sigue siendo válido que independientemente de la vacunación completa que usted tenga, le previene el 100% de desarrollar una forma grave. Siempre habrán excepciones, porque alguien puede decir, pero alguien estuvo vacunado y hizo una forma grave. Siempre van a haber excepciones porque en medicina nada es así absoluto y habría que ver cada caso qué más había detrás de esta situación, de este paciente que se complicó. La vacunación sigue siendo la principal arma que tenemos para erradicar la pandemia. Okay. Doctor, entonces como tal, ¿usted le podría recomendar a las personas que han llegado nada más hasta las 2 dosis que una tercera pueda ser no de carácter, digamos, recomendativo, sino obligatorio? La vacunación a nivel mundial, ya sea para rubiola, sarampión, tétanos, y en este caso COVID, tiene que cumplir 3 características. Debe ser universal, es decir, debe estar al alcance de todos, no como en COVID, que vemos que en la África y en los países más pobres que el nuestro, los porcentajes de vacunación son bajos, cuando aquí ya tenemos la 3ª dosis y en otros países la 4ª. Hay países en África que no han recibido ni siquiera la 1ª dosis. Entonces una de las principales características de la vacunación es que debe ser universal. La segunda característica ideal de una vacunación es que debe ser gratuita. Afortunadamente aquí es gratuita. Y la tercera es la más importante, debe ser voluntaria. No podemos obligar a la población a vacunarse, pero sí podemos informar que la mayoría de los pacientes que están ingresando graves y que han ingresado siempre por la variante Delta o por Omicron o por cualquiera de las formas, son las personas no vacunadas. Las estadísticas actuales a nivel mundial demuestran que más del 70% de las hospitalizaciones por Omicron y el 80% de los pacientes que requieren cuidados intensivos son personas no vacunadas. Estar vacunado no quiere decir que no le va a dar la enfermedad. El virus va a entrar, pero usted va a producir anticuerpos circulantes
que van a evitar que desarrolle una forma grave. Ese es el mecanismo final de la vacuna. Van a evitar que usted fallezca, van a evitar que usted requiera hospitalización, que usted requiera oxígeno. Ok. Doctor, nuevamente nos trasladamos a una pausa comercial y al volver le dejo la pregunta planteada sobre qué debe hacer el Estado para intentar controlar Omicron. Así que ya volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Con la variante Omicron presente en el país, el Estado salvadoreño y la actual administración deben hacer algo al respecto. ¿Qué opina, doctor? Creo que a nivel mundial la principal estrategia que tienen que hacer los gobiernos es la vacunación. Y las cifras de vacunación pues son importantes en este país, ¿verdad? ¿Son confiables en las cifras actuales? ¿De vacunación? Sí. Sí. Y al menos las de infectados también. Sí, las cifras de vacunación son confiables y sé que se está haciendo un gran esfuerzo. Pero al final, recordemos que la responsabilidad principal para detener la pandemia es individual. ¿Cuántas personas que nos están escuchando pues no se han ido a vacunar teniendo la disponibilidad? Por supuesto que se puede hacer más. Que quizás en algunas situaciones se está quedando corto, ¿verdad? Sé que están haciendo un gran esfuerzo y quiero felicitar al recurso humano, al personal de estos hospitales, del Hospital El Salvador, el megacentro de vacunación, los médicos, enfermeras, administrativos, de limpieza, que están luchando, pero también podría implementarse la vacunación más agresiva, ¿verdad? Casa a casa, por ejemplo. Hay personas que no pueden desplazarse hasta un centro de vacunación, ¿verdad? Sé que hay medios de transporte, que hay buses habilitados, pero hay cantones, hay pueblos, hay lugares, ¿verdad? Así como se hace la vacunación del tétanos que andan casa a casa, pues debería haber un mecanismo para optimizar aún más la vacunación, que es la principal arma que tenemos contra el COVID, ¿verdad? ¿Para usted es condenable la idea de que, por ejemplo, a los extranjeros se les haya dejado de pedir una prueba? Y que eso también haya afectado, ¿no?, en la aparición de Omicron. Mira, a nivel mundial se esperaba que esto sucediera, ¿verdad? Se espera que el 50% de la población en Europa lo tenga. ¿Por qué no en El Salvador la mitad de nosotros vamos a padecer esta variante? Esa era información que ya se sabía. Quizás hubiera sido interesante continuar pidiendo las pruebas, ¿verdad?, para restringir el ingreso, que al final si se logra identificar casos positivos, si se hubiera restringido el ingreso, hubiera disminuido el número de casos que tenemos actualmente. Doctor, también quisiera preguntar, ¿cuál es su criterio respecto a que en muchas empresas al principio se veía que primero lo rociaban a uno, ¿no? Que luego estaba la alfombra, ¿no?, para humedecerse los zapatos, y también que estaba el punto donde le tomaban la temperatura y usted se echaba el alcohol gel. Pero usted puede ver, tanto en diferentes empresas e incluso centros comerciales, esas medidas han disminuido sustancialmente. ¿Qué criterio se merece? Debemos recordar lo que realmente funciona, ¿verdad? Es recordar que la transmisión de este virus es a través, principalmente, la puerta de entrada de nuestras fosas nasales, probablemente la cavidad oral y nuestros ojos, nuestras conjuntivas oculares. Entonces han habido muchas cosas que se hicieron
y que realmente no están del todo demostrados que funcione. Muchas cosas las debimos de haber hecho siempre, como lavarnos las manos constantemente, no solo haber mantenido la cultura del aseo, ¿no? Exacto, como para protegernos no solo del COVID, sino de otras enfermedades. Pero sí se han relajado las medidas que realmente funcionan. Yo me mencionaría solo 4. En primer lugar, la vacunación. En segundo lugar, el uso de nuestra mascarilla, que se hablaba que N95 y lo ideal es un N95, pero ¿cuánto puede costar una verdadera N95? Alrededor de $3. ¿Y cuánto gana el salvadoreño promedio? Le hablo del salvadoreño que sale a las 4 de la madrugada y aborda un bus. Muchas veces están ganando $7 a $8. No es asequible, entonces la mascarilla que podamos tener, ¿verdad? En segundo lugar, la distancia de 1.5 metros a 2 metros de otra persona. Y finalmente el lavado de manos. El virus con el jabón se destruye el virus y esa medida debería reforzarse. Si no tenemos agua y jabón, pues alcohol de 70 grados o alcohol gel. De estas medidas se desprenden las otras. Es decir, por ahorita que tenemos un incremento exponencial de casos, que tenemos colapsados los hospitales, las farmacias llenas, los laboratorios con grandes filas, yo recomendaría, si no hay restricciones, que individualmente tomemos nuestra decisión, no asistir a eventos deportivos, con el perdón de toda la comunidad creyente, ¿verdad? No actividades religiosas al momento, mucho menos cumpleaños, fiestas, bautizos, y mucho menos lo que los jóvenes hacen, ¿verdad? Discotecas, ¿verdad? Las discotecas son ambientes totalmente cerrados que ni siquiera tienen circulación de aire. Una discoteca es un lugar cerrado, oscuro, donde si alguien llega y estornuda, deja el virus y ahí permanece por horas. Se puede hasta retirar de la discoteca y el siguiente que llega lo adquiere. Lo transmite y como un joven a lo mejor le da una forma leve, pero se lo lleva a sus personas, a sus seres queridos de mayor edad. Ok, doctor, momento de trasladarnos una pausa comercial y ya volvemos para seguir hablando de Omicron. Ya volvemos. Sambar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Fíjense qué interesante que nosotros caminamos por las calles y comenzamos a ver gente que ya no ocupa mascarilla. En los centros comerciales o en algunos establecimientos vemos que ya no hay alguien que nos tome la temperatura o ya no están las maquinitas, ¿no? Entonces, cabe la pregunta y cabe plantearse, ¿nuestra gente se ha confiado o es que simplemente se le ha perdido el respeto y el miedo a la capacidad del virus? Doctor. Bueno, en esta pandemia hemos aprendido tantas cosas y los psicólogos han descrito bien este fenómeno y le llaman la fatiga pandémica. El ser humano por naturaleza somos gregarios. Nos gusta reunirnos, nos gusta abrazarnos, nos gusta besarnos, nos gusta convivir con otros seres humanos. Es natural que después de 6 meses de estar encerrados, la gente no pueda. Son mecanismos de defensa que la gente dice, no, yo ya no puedo. Y lo hemos escuchado incluso en televisión antes también, mucha gente importante, líderes que decían, no, a mí que me dé el coronavirus. Y mal hecho, porque le transmiten a la gente que lo sigue eso. Pero son fenómenos sociológicos, psicólogos normales, que es simplemente el agotamiento del ser humano, del colectivo, de todos en general,
de estar encerrados, de aislarnos, de no abrazarnos, de no darnos la mano, de no besarnos. Pero nosotros tenemos que tomar el control de estas situaciones. Si ya sabemos que es normal que sintamos un impulso de negar que el COVID existe, ¿verdad? ¿Cuánta gente ha dicho, no, que solo es una gripe, ¿verdad? Igual con esta variante, alguien puede interpretar la explicación científica, es una variante leve, entonces no nos protejamos, enfermémonos todos, ¿verdad? No es así. Tenemos que tomar el control de nuestras emociones, saber que existe ese fenómeno psicológico y retomar las medidas. Si en el centro comercial o en la tienda o en el mercado donde usted anda ve que nadie anda en mascarilla, cuídese usted. Después le queremos echar la culpa al médico. Es que el médico no me lo vio, el médico no me le dio buena medicina. Pero la responsabilidad es propia, es propia. Desde luego, doctor. Muchas gracias por habernos acompañado. Lamentablemente se nos ha terminado el tiempo para seguir ampliando sobre el tema, pero ha sido un verdadero placer haberlo tenido por acá. Ha sido un gusto, y a las personas que quieran conversar o hacerme preguntas, con el mayor de los gustos les respondo al 7848-0041. ¿Sí? ¿Puede repetir el número, por favor? El número 7848-0041 por WhatsApp, con el mayor de los gustos les proporciono más información. Que Dios me los cuide y que tengan una bendecida noche. Muchísimas gracias, doctor, y a ustedes, amigos televidentes, gracias por habernos acompañado una vez más. Y recuerden también dos cosas: que el criterio más importante lo tiene usted, y que ante la presencia de Omicron también tenga el criterio de siempre protegerse usted y proteger a su familia. Que descanse.